ahora también en YouTube. Museo Familia, Museo Comunidad, Museo Amigos, gracias por ser y estar museando ando. Ahora que tenemos la apertura de muchos museos y espectáculos culturales gracias al Internet, pues no desaprovechemos esta oferta cultural. Hay gran variedad para escoger. Búsquenla en nuestra plataforma también en Facebook como Museando Ando Oficial. Soy Verónica Müller, Sudama Museos. Somos y estamos México, enlazando museos con personas. Quédate en casa, y a los que tienen que salir, pues por el amor de Dios, protejan. Nos escuchan por internet para todo el mundo en www.radioformula.com.mx, Museando Ando por el 104.1 de FM y 1500 de AM, abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. También transmitimos en vivo por YouTube, Museando Ando Oficial y Facebook Live. Otras plataformas, Instagram, Spotify, Twitter y @La Dama Museos. Correo electrónico, museosando@gmail.com. Agradecimientos por el museo apoyo a ZR Casa Productora, Tai, Jesús Alberto, Abel, Marshall, Ricardo, Aarón y Lucero. Qué gusto contar con nosotros a un personaje histórico, ni más ni menos que al nieto de otro personaje que nos dio algo muy importante que él nos va a platicar a nuestro México. Le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Venustiano Carranza Peniche. Gracias, mi querido amigo de muchos años, por aceptar la invitación. Sé bienvenido. Gracias, Verónica. Te agradezco mucho la oportunidad de estar nuevamente en tu programa, que pues a los que nos gusta la historia asociamos inmediatamente con el gran tema tuyo, que es el museo. Entonces, y ahora que viene una fecha importante, nos hacemos presente, siempre tú en la efeméride, como debe de ser. Perfecto, muchas gracias. Bienvenido. Museo saludos a las familias de nuestros invitados y a todos los que festejan en este mes sus respectivos días. Maestros, enfermeras, gracias por su invaluable labor. Comunicólogos, actores, 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, Museo Felicidades. A Fogata de Cuentos, que han reunido a más de 4,000 participantes de México y diversas partes del mundo. Germán Argueta, Francisco Ibarlucea, Alejandro Gallardo y Roberto Jiménez Novoa. Y van por más, síganos. Ahí tengo el honor de participar y también contar cuentos, es lo máximo. A todas las personas que generosa y solidariamente nos comparten, a los museos escuchas, museos seguidores, a toda la audiencia en todas las modalidades y a las personas que invito por WhatsApp a que nos escuchen y vean. Y pues fíjense que vamos a tocar varios puntos sobre nuestro querido general Venustiano Carranza Garza. Miren, vamos a hablar sobre su formación como hombre y político, sus momentos trascendentales, claves en la historia de México, logros que hizo en el ámbito nacional e internacional. ¿Y por qué su asesinato y síntesis de su obra? Entonces, pues esto y más nos va a decir nuestro querido invitado de lujo de hoy, nuestro querido amigo de muchos años, repito, Venustiano Carranza. Ay, pues me da mucho gusto que estén con nosotros y estamos a sus órdenes y pues regresamos con más de Museando Ando. Bueno, pues mi querido Venustiano, platícanos de tu abuelo, esa parte del hombre, del político, cómo fue que lo descubriste, porque yo estoy segura de estar segura que ya cuando uno va creciendo y va teniendo madurez en sus sentimientos, y al estar viendo un libro de historia y ver ahí a tu abuelo, ¿no te pusiste a temblar de emoción? Cuéntanos. Mira, voy a partir por experiencia, de que nadie sabe nada de Venustiano Carranza. Ándale. Porque es muy común que me dicen, ¿y lo conociste? Imagínate, si hace un siglo, va a ser un siglo de que lo asesinaron, mi papá tenía 12 años cuando lo mataron. Entonces parto del hecho que la gente no ubica bien la época, no ubica al personaje. Entonces por eso voy a tratar de hacerlo no desde el punto de vista biográfico puro, ¿no? Sino desde el punto de vista trascendencia para México. Claro. Es un hombre que vino a estudiar a la Escuela Nacional Preparatoria, quería estudiar leyes, pero por un problema de la vista no pudo terminar prácticamente, no pudo ni siquiera empezar la carrera. O sea que es interesante porque es un presidente autodidacta. Él se formó dentro de lo que fue posteriormente. A los 28 años empieza la carrera de juez en Cuatro Ciénegas, de donde es él.
y recorre todo el escaño público. Es diputado local, diputado federal, senador de la República, presidente municipal de Cuatro Ciénegas. ¿Esto por qué lo digo? No por decir que tuvo todos los cargos. Todos esos cargos públicos, políticos, le sirvieron para tener una visión muy clara del país que quería. A diferencia, no los menosprecio, de la mayor parte de los revolucionarios, que eran hombres hechos pues, prácticamente en el campo y en la actividad diaria, ¿no? Entonces, esa diferencia con Carranza, que sí tiene una formación como funcionario público, fue trascendente para la revolución. Inicia prácticamente a nivel nacional cuando Victoriano Huerta mata a Madero. Todos lo recordamos como la decena trágica. En ese momento Carranza era gobernador de Coahuila y les manda un telegrama a Huerta y les dice, pues ahora yo ya soy presidente porque el Senado me dijo que yo era el presidente. Y como gobernador, con 100 hombres, le dice a Huerta que no lo reconoce. Pero Huerta tenía 60,000 hombres. O sea que la diferencia era fundamental, ¿no? De ahí se hace el famoso Plan de Guadalupe, en donde desconoce a Huerta y le llama a su movimiento, es muy importante esto, constitucionalista. ¿Por qué? Porque lo que buscaban era reconstituir y reconocer nuevamente la Constitución. Y eso es parte de su constante en toda la obra. Todo mundo ubica a Carranza prácticamente como el promulgador de la Constitución de 17. Pero hizo mucho más, ¿no? O sea, pero siempre con un objetivo meramente legal, no salirse de la ley. Esa es la gran obra de Carranza, que a lo largo de todo su tiempo trató de imponer el orden constitucional. ¿Y contra quién primero? Primero contra Victoriano Huerta, luego Zapata nunca estuvo de acuerdo, Villa fue primero constitucionalista y luego se volteó. O sea, contra todas esas personas, fíjate, mi abuelo estuvo en el poder 7 años nada más. 4 como primer jefe y solamente 3 como presidente. Esto es importante. ¿Por qué? Pues porque yo siempre lo comento, lo importante no solamente es llegar al poder, que eso lo quieren todos los políticos, mi abuelo incluido en ellos. Pero una vez en el poder, la pregunta es ¿qué haces con el poder, verdad? Sobre todo porque hay una serie de tentaciones, yo me imagino, muy fuertes. Si lo digo así, sin pelos en la boca. ¿Por qué? Pues porque debe de haber muchas personas que te lisonjean con tal de tener ahí un espacio donde se hacen visibles y quieren sacar algún provecho. Eso es natural, esto es de humanos, ¿no? Sí, entonces, respondiendo, me fui por otro lado, pero respondiendo a tu pregunta, pues, pues sí es un hándicap, a veces a favor y a veces en contra, llamarse Venustiano Carranza y ser nieto de Venustiano, ¿no? Los maestros de historia, si no sacaba 10, no estaban conformes, o si sacaba 8, inmediatamente presionaban. La gente siempre espera algo más de ti, pero qué bueno, porque entonces tienes como incentivo para hacerlo, ¿no? Pero ya avanzado en el camino, es cuando verdaderamente me doy cuenta de la trascendencia y me meto a fondo totalmente a la obra de mi abuelo. Y ha sido una aventura prácticamente fabulosa en la vida, ir conociendo más y más. Y ahora ya prácticamente a nivel de investigación, porque ahora ya, después de haber recorrido de estos libros que se ven en la parte de atrás, yo creo que el 30% es de la revolución. Entonces, ahora ya estoy generando investigación dentro del tema, porque pues ya estás tan metido en él que el siguiente paso es ese. Sí ha sido, yo te diría, un hándicap más a favor que en contra, llamarse así. Y además, oye, y además ve los diferentes puntos de vista, porque siempre habrá quien no te quiera y siempre habrá quien sí te quiera. Eso es algo también muy humano, ¿no? Bueno, mira, yo trato mucho de leer a los contras de Carranza, exactamente para manejar una imparcialidad, ¿no? Busco mucho, de hecho, hablo poco de él, hablo más del movimiento constitucionalista, porque pues, Carranza lo encabezaba, pero había muchísimos personajes, todos nombres de calles, ¿no? Luis Cabrera, porque también nadie sabe quién es Luis Cabrera, pero Luis Cabrera era de los brazos derechos de Carranza. El general Urquizo, un gran literato. Juan Barragán, abuelo del actual secretario de Educación. O sea, hay muchos hombres muy trascendentes, muy importantes, que formaron parte de ese movimiento constitucionalista. Oye, y haciendo un paréntesis, tu papá, cuando ya se casó, tuvo sus hijos,
¿qué recordaba de tu abuelo, de su padre? ¿Les decía algo? Pues sí, mira, es una historia entre triste y melancólica, porque cuando matan a mi abuelo, mi papá, que era el más grande de los hombres, tenía 12 años y entra a gobernar quien había mandado asesinar a mi abuelo, Obregón. Entonces mi abuela manda a mi padre la pasa 16 años fuera del país, pues por temor a las represalias. La familia rechazó una pensión que Obregón daba a la familia Carranza. Por dignidad, la familia rechazó la pensión con un escrito, es un escrito histórico, y al final toda la familia firma sus honorables enemigos. Eso se lo dijeron al presidente de la República. Entonces tú te imaginarás que no fue fácil. Entonces mi papá se la pasó la mayor parte de su juventud y de adolescencia y juventud en Estados Unidos. Cuando regresa ya era otro México. Era otro México, pero sí nos platicaba algunas anécdotas de su papá que recordaba siendo el más grande, ¿no? Uno de ellos era que bajando a caballo, le gustaba mucho montar a caballo a mi abuelo, bajando a caballo del Castillo Chapultepec, un día, todos los días recorría Reforma a caballo mi abuelo, como ranchero que fue, nomás que en el Paseo de la Reforma, ¿no? Y un día se le ocurrió llevar a mi papá a un lado en un caballo. Y estaban limpiando una de las estatuas esas de los hombres de la Reforma, y el caballo de mi papá relincha, y mi papá al suelo. Y mi papá a partir de ahí odió los caballos, porque mi abuelo, ahora te subes porque te subes, porque eso es lo que todos los jinetes obligan, ¿no? Si no te subes inmediatamente, no te quieres volver a subir un caballo. Esa es una anécdota que me tocó, ¿no? El otro que es más impactante es cuando una mañana del 21 de mayo de 1920, va a ser un siglo, mi padre baja las escaleras y ve en el periódico que habían asesinado a su papá. Así estaba en el encabezado del Universal, asesinaron al presidente Carranza. Así se enteró mi papá de la muerte de su padre. Y pues sí, son anécdotas que quedan dentro de la familia, ¿no? Pero ya revisando la obra, toda la familia estamos tremendamente orgullosos de la abuela y del abuelo, porque no es porque sea lo mismo, lo dice la historia. Realmente mi abuelo entró con mucho más dinero que el que salió. Entonces, cuando matan a mi abuela tuvo que sufrir bastante para sacar a la familia adelante. Todo uno se imaginaba, pues el nieto de un presidente, pues no, esa era otra época, ¿no? Entonces mi abuela sacó a los 4 hijos adelante y te digo, sin ninguna pensión y cada quien rascándose con sus propias uñas. Y eso es mucho orgullo para la familia. Y también me apasiona mucho visitar la Casa Museo de Venustiano Carranza. Es una casa bellísima, Lerma 35. Sí. Muy recomendable. Fíjate que el profesor Jasso, que es el actual director, está haciendo una labor muy bien, muy padre para ahora que lo vuelvan a abrir para conmemorar el aniversario luctuoso. En la sala donde velaron a mi abuelo van a recrear lo que pasó hace un siglo. O sea, va a estar muy atractivo verlo ahora. Qué interesante. Pues mira, vamos a un corte y regresamos con más de Museo Ando para que nos sigas platicando, no nada más del personaje desde la óptica, como tú dijiste, hombre político, sino también como hombre de familia, pues nos gusta saber de nuestros personajes cómo le fue, porque también, como cualquier ser humano, sufrió, lloró, se rió, se desilusionó. Regresamos con más de Museo Ando. Querido Venustiano, platícanos, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido nuestro general Venustiano Carranza? Mira, sí, como mencioné en un bloque anterior, Carranza aparece en la historia nacional ya en febrero de 1913, cuando asesinan a Madero y a Pino Suárez. Recordemos que Victoriano Huerta era un general que, nomás para ubicarlo rápido, vivía gobernando el país con una botella de Genesis que se tomaba todos los días, de coñac Genesis. Si no había aparecido Carranza, la mayor parte de los gobernadores habían reconocido a Huerta. Entonces Huerta hubiera sido presidente con las características, entre otras, del militarismo, que es la mano dura nada más, con prácticamente una dictadura que no quiero asociarlo con Díaz, con Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz es un personaje muy polémico exactamente por eso, porque hizo muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Victoriano Huerta hubiera sido la parte mala
de Porfirio Díaz, ¿no? El Exacto. mátalos en caliente, el que todo asesino, pedir dinero al extranjero. Entonces, ese hubiera sido un México gobernado por un militar asesino y alcohólico. ¿Qué hubiera pasado? Pues ya eso sí, ya nos podríamos imaginar. Más adelante, cuando se logra vencer a Victoriano Huerta, Huerta se va del país, hay una convención de militares, de generales, para que hacer a un lado a Carranza. Ya, él fue el que se levantó en contra de Huerta, pero ya con México, pues no les gusta. Siempre el militar quiere tener, estaba hablando, hay que hablar en pasado, el militar quería el poder. Entonces se hacen una convención en Aguascalientes, Villa Zapata, para desconocer a Carranza. Carranza obviamente les dice que el pueblo le había dejado, porque esto no fue nomás yo me levanto contra Huerta. Él como gobernador de Coahuila tenía la responsabilidad como gobernador de que la Constitución fuera vigente. Entonces no permite que Villa y Zapata se impongan, y es cuando Villa y Zapata toman la Ciudad de México. Esa famosa foto, ¿te acuerdas? Que están sentados Zapata y Villa en la silla presidencial. En ese momento Carranza estaba yendo a Veracruz, porque estaban enemigos. ¿Qué hubiera pasado? Los villistas y zapatistas tendrán su propia teoría. ¿Qué hubiera pasado si hubiera gobernado Villa o Zapata como presidente de la República? Ahí no me pongo yo, no quiero ser juez, no quiero tomar parte, pero se los dejo también al radio escucha, ¿no? ¿Qué hubiera pasado cuando dos hombres muy elementales, con grandes ideales, con grandes principios de justicia social, pero desde el punto de vista muy elementales como su formación, hubieran sido presidentes de la República? Momentos importantes también fue cuando invaden Veracruz en 14, ya Carranza estaba, si no reconocido, pero ya estaba al mando del país. Entonces negocia la salida del Veracruz. Después, cuando reconocen Estados Unidos a Carranza, Villa invade Columbus. Eso lo sabemos todos. Para que Estados Unidos se viniera en contra de México, y lo hacen. Hay una expedición que le llaman la expedición punitiva, y Carranza no reconoce expedición, no reconoce, y es un año de estar negociando la salida de los Estados Unidos. Y realmente es una situación diplomática muy tensa, que también todos los diplomáticos lo ponen como ejemplo de negociación diplomática en lugar de negociación bélica, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en la Primera Guerra Mundial cuando Alemania le manda un telegrama, el famoso telegrama Zimmermann, a Carranza, y le dice que si Carranza apoya a Alemania y participa, le declara la guerra a Estados Unidos, Alemania lo apoyaría armamentísticamente, y si gana Alemania y México con Estados Unidos, le regresa el territorio de México, el que perdió México, Arizona y Texas, ¿no? Carranza lo puso en la balanza junto a su grupo de generales y no contestó nunca el telegrama, porque sabía que era imposible que Alemania pudiera apoyar a México a través del Atlántico. Imagínate haberle declarado la guerra a los Estados Unidos. No lo hace, no decide no entrar en la Primera Guerra Mundial, porque esa es una guerra que está muy lejos de nosotros. Y a partir de ahí hace la doctrina Carranza, en donde dice que cualquier país, por pequeño que sea, debe tener su propia capacidad para decidir su futuro y debe ser respetada su soberanía. Es una doctrina que después la retoma Estrada, y es un ejemplo que a lo largo que México ha manejado la diplomacia a través de esas ideas, ¿verdad? Pero Estados Unidos sí entra a la Primera Guerra Mundial porque se asusta, o el presidente Wilson se alarma de que Alemania vaya a venir a México a apoyar que México vaya a permitir que Alemania viniera a apoyar a México, y entonces toma una decisión de entrar a la Primera Guerra Mundial, y la decisión de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial decide a la parte de los aliados. O sea, es un contexto también internacional que nos podríamos preguntar qué hubiera pasado si Carranza dice, sí, vénganse los alemanes para acá, apóyenme para que me regrese a México. Se hubiera conformado otro mapa mundial, porque entonces Estados Unidos no hubiera entrado a la Primera Guerra Mundial y posiblemente hubiera ganado Alemania y el grupo, ese otro bloque, ¿no? O sea que, aunque parezca mentira, decisiones de México influyeron en un contexto nacional dirigidas por Carranza. Oye, yo te quiero hacer una pregunta también. ¿Por qué siempre escogía el ir a Veracruz? ¿Por algo en especial? Dos cosas. Uno,
hace un momento comenté que desde el México independiente, México ha sido gobernado desde el 1821, México independiente, hasta prácticamente el año de 1920, cuando mataron a mi abuelo, solamente por dos civiles, por Juárez y por Carranza. El papá de Venustiano apoyó muchísimo a Benito Juárez, desde el punto de vista económico y desde el punto armamentista. Entonces, la familia Carranza era tremendamente juarista. Hay que recordar que Juárez también se fue a Veracruz, en parte gobernó una parte de Veracruz. Esa es una. Hay un paralelismo entre Carranza y Juárez muy, muy interesante desde el punto de vista histórico. Y la segunda, porque pues tenías una salida al mar, si las cosas se ponían peores. Y aparte, hay que recordar que ya el petróleo en aquel entonces ya se empezaba a ser un producto estratégico. Ahí estaba la aduana, a través de la cual se exportaban muchos barcos a Inglaterra y luego, más importante, a la Primera Guerra Mundial, y se cobraba mucho dinero. Entonces, desde Veracruz tenía esas tres grandes elementos. Una parte histórica de seguir a Juárez y una parte estratégica económica para hacerte de fondos para la revolución. Eso me parece estupendo porque ahí nos damos cuenta que era una excelente estratega. Algo también de lo que me deja pasmada son muchos de los logros que hizo, como expidió disposiciones agrarias, fiscales, laborales, judiciales y en materia de recursos petrolíferos, mineros. Instituyó asimismo el municipio libre, legalizó el matrimonio y el divorcio, estableció la jornada máxima de trabajo y el salario mínimo. Eso es toda una historia, todo un arte estar luchando. Me imagino que se despertaba y decía, ¿y ahora por dónde? ¿Cuántas cosas quiero hacer? Y no puedes abarcarlo, pero ahí estaba dándole duro. Acabas de tocar el punto más fino, analizando a la obra de Carranza. Es el punto más fino para mí después de estudiar toda su obra. Porque desde el momento desde marzo, desde febrero, desde la escena trágica que ya comenté, hasta que lo matan, México no estuvo un solo día en paz. Siempre fue problemas económicos y problemas de dinero y problemas de guerra. Entonces, teniendo el objetivo de ganar la revolución contra Huerta, contra Villa, contra Zapata, contra la Comisión de Aguascalientes, tuvo además la capacidad para seguir pensando el tipo de país que quería ser México. Y si ya agregaste todos esos logros, yo te complementaría con que fue el formador del actual ejército mexicano. Huerta había cerrado el colegio militar, reabrió el colegio militar para que hubiera formación académica por parte de los militares. Te podría decir que se formó en 1915 la Fuerza Aérea Mexicana, que hoy dices, bueno, ¿qué? La Fuerza Aérea Mexicana, ¿qué importancia tiene? En la época, en 1915, era una potencia aeronáutica México. Había diseñado, los técnicos mexicanos, habían diseñado una hélice, la hélice azteca, para poder aterrizar en la Ciudad de México, 2.400 metros. Y México estaba exportando a todo el mundo esa hélice para poder aterrizar los aviones a grandes altitudes. Porque recordemos que los hermanos Wright, que fueron los inventores de la aviación, inventaron el primer vuelo, inventaron el avión en 1903. O sea, llevaba 13 años la aviación en el mundo. Entonces, México era una potencia ya. En su tercer informe, dan informe donde estaban haciendo pruebas para diseñar un avión anfibio. Esa era la Fuerza Aérea de aquella época. Obregón, cuando mata a Carranza, cierra los talleres de aviación, negociando con los Estados Unidos, con los famosos tratados de Bucareli, para ser reconocido. Y ahí acabó no solamente la aviación de México, sino el futuro de la tecnología de todo el país. Y te puedo decir, la primera reserva ecológica, hablar de ecología, no le llamaban ecología en aquella época, pero actualmente la primera reserva ecológica es creada en su época. ¿Sabes cuál es? El Desierto de los Leones. Él lo hizo reserva ecológica. La Facultad de Química. La Facultad de Química, a mí me han invitado a estar allá. Hay un decreto firmado por él
creando en aquella época se llamaba Escuela de Ciencias, de Artes, no se llamaba facultad, no era facultad, ¿verdad? La Escuela de Artes y Oficios. Eso era el antecedente del Instituto Politécnico Nacional. Departamento, es que tenía otros nombres, pero lo que es actualmente la industria militar fue también creada en su época. ¿Por qué? Porque era un dolor de cabeza conseguir armamento y municiones. Tenías que importarlos todos de Estados Unidos o de Europa. Entonces, pone los cimientos para crear lo que es la industria militar. Y ahorita regresamos porque vamos a un corte y continuemos con más de Museando Ando con esta deliciosa charla con el nieto de don Venustiano Carranza. Museo amigos, si tienen un pequeño, mediano o grande negocio, vengan con nosotros y les apoyaremos e impulsaremos para que más personas sepan de ustedes y de su producto o servicio. Visiten, por favor, www.zahayruv.com.mx, se los deletreo, ZAHAYRUV, www.zahayruv.com.mx, y Misay les dirá cómo. Y además, mi inquieta Mucio Sai nos dará una probadita de la entrevista que le hizo al doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico y Financiero. ¿Qué título? Él es un experto y Sai le va a preguntar cómo pinta este 2020 en el sistema financiero. Y la entrevista completitita ustedes la pueden ver en nuestras plataformas de Museando Ando y en ZR Producciones. Adelante, Misay. Amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros. El día de hoy les tengo una enorme y gratísima sorpresa, porque yo sé que muchísimos de ustedes tienen una gran incertidumbre de qué hacer este año. Y por eso dije, pensando, tenemos que buscar a alguien que sepa, que nos quite esas dudas, que nos diga con conocimiento y con causa que sí, que no, y por dónde ir. Licenciado José Luis de la Cruz, muchísimas gracias por aceptar estos minutos. Él es experto en finanzas y director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Doctor, díganos por favor, a las personas que no sabemos de economía, de finanzas, de todas estas cuestiones técnicas, por así mencionarlo, que escuchamos por todos lados, pero que nadie nos dice en sí, ahora sí que con palitos y bolitas, por así mencionarlo, ¿qué es lo que está pasando con la economía hoy en día? ¿Qué podemos esperar? Sin lugar a dudas nos tocó vivir uno de los momentos más complejos en la historia reciente del país, y es más, podríamos llevarlo quizás a la historia de los últimos 100 años de México, porque lo que estamos viendo es algo no observado, es una crisis económica, una recesión económica a nivel mundial que no tuvo su origen en la falla ni del sector privado, ni de los gobiernos o del sistema financiero como en otras ocasiones. Es una falla económica causada por un problema de salud pública, por una enfermedad, el coronavirus que todos conocemos, el COVID-19. Entonces, sobre eso, ¿qué podemos esperar? Que es en esencia la base de tu pregunta. Lamentablemente esto ya llegó al mercado laboral, es decir, al desempleo, a una forma de precarización de los ingresos con lo que las familias se mantienen. Y entonces en ese sentido me parece que lo que vamos a observar es sí una afectación económica que al llegar al mercado laboral llega a la vida diaria de las personas, y en donde el problema es que no podemos salir a buscar un nuevo trabajo o salir a buscar una actividad que compense parte de sus ingresos por los riesgos de salud. Entonces en ese sentido sí va a ser un año en donde me parece que quien tenga un empleo, quien pueda conservar su ingreso, lo debe de hacer, debe de cuidar sus gastos, no endeudarse si es innecesario, y evidentemente el cuidado a la salud junto con el cuidado a los ingresos va a ser fundamental, porque estamos viviendo un año y un evento que no se había observado en la historia del mundo y evidentemente de México. Va a ser muy importante crear nuevos mecanismos para tratar de generar diálogo con nuestros representantes, con nuestros propios vecinos, ciudadanos en la empresa, porque este
es un desafío que individualmente no va a ser posible superar. El gobierno solo no va a poder, el sistema privado solo no va a poder, se requiere de generar una agenda mínima en donde me parece que la ciudadanía tiene que empezar a tomar una parte más activa para hacer propuestas, para hacer gestión y también para transmitir cuando considere que las cosas no están por el rumbo que consideran adecuado para sus necesidades. Ok, pues amigos, gracias Ay por ser tan inquieta y por traernos temas tan interesantes. Y pues continuemos acá con el ingeniero, mi querido Venustiano Carranza, de tantos años, de tantas entrevistas que hemos hecho y de tantas convivencias familiares. Ese es un honor para mí. Nos quedamos justamente, mi querido Venustiano, en los logros. Ibas a concluir esa idea, pero el tiempo nos ganó. Adelante. Sí. Pues sí, ya hablamos de la parte nacional, algo de la parte internacional. Pues si quieres, realmente de donde se conoce a don Venustiano es en la Constitución, ¿verdad? La Constitución que desde 1913 ya la había pronosticado. Hay un discurso muy importante, que es un discurso precioso en Hermosillo, en 1913, en donde dice que era necesario removerlo todo, inclusive ir por una nueva constitución. Y una vez que tuvo el control del país, en 1916 ya, después de toda la parte que hemos platicado, entonces siente que es el momento para la segunda parte de 1916 de empezar a convocar al Congreso Constituyente. Con la experiencia juarista, que tardaron varios años para hacer la Constitución del 57, él prácticamente los confina en Querétaro y les da poco más de un mes para que las sesiones fueran intensas del Congreso Constituyente, y durante todo diciembre empieza a haber reuniones de ese Congreso Constituyente. ¿Y cuál es la sorpresa? Que eso hay que reconocerlo. El Congreso Constituyente trabaja de una forma, había de todo tipo de edades, de todo tipo de profesiones, había militares, había abogados, había comerciantes, que sobrellevan el proyecto de Constitución de Carranza, pero lo llevan más allá, hay que reconocerlo. Algunos logros sociales son del Congreso Constituyente, y el mérito de Carranza es que los reconoce y los permite que haya, que no son solamente de él, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que hablar, por eso, tío, yo siempre hablo del constitucionalismo, no solamente de Carranza, ¿no? A la única sesión que él estuvo presente fuera del para el artículo 3º, que era el de educación. ¿Por qué? Que a través de la educación se iba a cambiar este país. Y como gran liberal juarista, hay que entender que es ser liberal. Liberal es tener una mente de ideas avanzadas, una mente de ideas libres, no solamente nacionalista, que es lo contrario al conservadurismo, al mantener el status quo, al que no pase nada. Mi abuelo, como buen juarista, era liberal y quería que la educación en México fuera liberal. ¿Qué significa esto? Un ejemplo, por el tema religioso, que el Estado fuera laico, como Julio Juárez, sí, pero que a nivel privado pudiese ser hubiera educación privadas religiosas, católicas, judías, protestantes. No fue así. El Congreso se impuso y fue laico para todo el país. ¿Por qué digo esto? Porque ese es un ejemplo, porque años después, violando la Constitución, todos sabemos que había escuelas católicas, escuelas judías, escuelas protestantes. Y así fue no solamente la educación, así fue durante el resto del siglo XX y parte del XXI. Violación permanente a la Constitución. Es el problema. Así como el ejemplo que pongo, se violó el sistema educativo, se ha violado prácticamente todo. Entonces, la obra de Carranza era un Estado fuerte, mas no grande. Fuerte no significa grande. No es ser un Estado obeso. Un Estado suficientemente fuerte para imponerse
a nacionales y extranjeros, pero con toda la libertad. ¿Libertad de qué? De que se viniera a invertir aquí. Ese es el tipo de gobierno. ¿Y por qué? Y no querían. ¿Por qué matan a Carranza? Ese es el tema que nos lleva a la efeméride exactamente de hace un siglo. Carranza quería que su sucesor, lleva a terminar, acuérdate que te dije que solamente gobernó 3 años, así eran periodos de 4 años. Si lo matan en mayo de 20, en julio ya eran las elecciones. Carranza quería que siguiera un civilista. Carranza no fue general nunca, ¿eh? Carranza nunca aceptó el grado de militar. Fue un civilista completo. Era primer jefe del ejército constitucionalista, mas nunca de grado de militar. No me digas. Sí, no fue general. Entonces se opone al militarismo. Su sucesor natural era Álvaro Obregón, el gran ganador de las batallas de la Revolución. Pero a final de cuentas, un general, y sabía Carranza que iba a manejar el país como todos los generales históricamente hablando. Y se lo puso, no dejó. Ahí viene el problema. Obregón, con su grupo muy fuerte de sonorenses, Plutarco Elías Calles, Abelardo Rodríguez, Adolfo de la Huerta, hacen un plan que se llama el Plan de Agua Prieta. Claro. Primero con un ejemplo, con un pretexto de que el gobierno federal está violando la soberanía de los ríos del estado de Sonora. Ese Plan de Agua Prieta es una cosa que nadie lo ha dicho. En ninguna parte del texto menciona los ríos, solamente es el río Agua Prieta, ¿no? Pero entonces, ¿qué? Lo que hace ese Plan de Agua Prieta es desconocer al presidente de la República, que como ellos escribieron la historia, toda la historia fue escrita por Obregón, por Calles, por los sucesores y por el PRI sucesor. Entonces, escribieron su propia historia. No quisieron permitir que las elecciones que fue el pueblo a la hora de votar, votaran por un militar o por el candidato de Carranza, que era un civil. ¿Qué dice la historia? ¿Qué dice el 99.9% de los textos? Que Carranza iba a imponer a un candidato civil y que entonces se opusieron los militares. Esa oposición pudiera haber sido en las urnas, ¿estás de acuerdo? Como en México Democrático que ya se buscaba, como Madero quiso. Ah, no, pues fue con balas. Por eso matan a Carranza. Lo matan exactamente, no por otro motivo, porque él estaba apoyando a un candidato civil. Y en ningún texto de México se llama y se dice que es un golpe de Estado. Ese es un golpe de Estado, el matar al presidente de la República. Esa es la verdadera causa por las cuales matan a Carranza. Ellos se quedan en el poder. Obregón gobierna los siguientes 4 años. Los siguientes 4 años, Plutarco Elías Calles. Imagínate esto. Modifican la Constitución para que se pudiera reelegir nuevamente Obregón. Si el origen de la revolución había sido el sufragio efectivo, no reelección, yo ya no lo digo. Si lo digo yo, voy a decir que lo digo por apasionamiento. Pero entonces, ¿por qué no nos dicen que violando la Constitución, Obregón se reeligió? Y por eso lo mataron, en la bombilla, ¿no? Entonces son las partes de la historia que están escritas, pero están escritas con letra chiquititita para que no lo leas, o no están escritas, ¿verdad? Porque ese es un tema muy importante. La historia, a Carranza no se le menciona en ningún libro después de 1920 durante 20 años, ¿eh? Tú lees los periódicos y los libros en los años 20, en los años 30, en los años 35, Carranza no es mencionado, es borrado de la historia de México. Se enfrían las pasiones y ya por ahí de los años 40 empieza a tomar otro tipo de historiografía, historiadores ya más profesionales, ya no tanto con el corazón y con el intestino, empiezan a escribir historia y empiezan a reconocer la obra de Carranza. Pero gran parte de las formaciones históricas que ha tenido este país, por eso es que Carranza, a final de cuentas, si tú lo sabes, es un personaje pues realmente medio oculto en la historia, ¿eh? Se le reconoce por la Constitución, pero todo lo que hemos platicado en este programa, la gente no lo sabe. Inclusive te podría asegurar que muchos de los maestros de historia no lo saben, ¿eh? Hay varios maestros de historia que deberían ver tu programa para enterarse del fondo de las cosas, porque todo lo que mencionamos no lo saben de la obra de Carranza y de sus gobiernos y de todos sus colaboradores, ¿no? Oye, Venustiano, ¿por qué
¿Tú acaso sabes por qué le ponen Rebelión de Agua Prieta, Plan de Guadalupe? Esos nombres tan específicos no nada más están puestos porque sí, por algo le han Es que era un plan, mira, era forma de rebelarse militarmente ante un gobierno. El plan de Ayutla, el plan de, o sea, todos les llaman planes, ¿verdad? Sí. Y lo importante, lo que hay que analizar de esos planes, qué tan legales eran, o eran simplemente un movimiento para desconocer al que está en el lugar. O sea, desde el punto de vista histórico, es un trabajo de una tesis histórica de algún abogado, hacer un análisis cuántos de los planes que revocaron un gobierno y se levantaron contra el otro tiene una estructura verdaderamente legal y una justificación de ser. Es un buen tema para los historiadores ese, tu pregunta. Sí, porque me llama sobremanera la atención todos estos. Hay como una lista, como dices tú, bastante amplia. Sí, el plan de Ayutla, el plan de Ayala, el de Zapata, ¿no? El plan de Guadalupe es el de mi abuelo, pero el plan de Guadalupe, por eso tienes que pasarlo por el tamiz constitucional, por el tamiz legal, a ver si es legal o no. Aquí lo que hacías era desconocer al que había matado al presidente. Esa era la justificación legal, ¿no? No solamente quítate tú porque me pongo yo. Además es el sueño dorado, yo creo que de muchas personas que llegan al poder, reelegirse. Entonces es una incongruencia total. Yo me acuerdo, lo poco que me acuerdo en este momento de Porfirio Díaz es que él siempre estaba a favor de eso y hacía totalmente lo contrario. Mira, para concluir el programa sería interesante que nos llevemos esto en la memoria, en la cabeza, en análisis. Todo político, por su profesión y por su actividad, busca el poder. Y es válido, es válido. ¿Sí? La pregunta que tenemos que hacernos todos y hacer esa revisión histórica, cada uno de los personajes que en México han ocupado el poder, ¿qué han hecho por el país? Esa es la pregunta, incluyendo la actualidad. Y de ahí para atrás. Una vez en el poder, ¿qué logran para el país? Yo quiero compartirte mi muy personal sentido de decirlo y me hago responsable de lo que yo digo. A lo largo de la historia, me doy cuenta que hacen cosas buenas, hacen cosas malas como humanos. Ok, eso va. Pero que no se ponen a pensar que hay historiadores, hay investigadores, hay profesores que van anotando, que llevan un registro de quien menos se imaginan. Y me gustan las personas que no le ponen sentimiento. Yo voy a favor y me voy a inclinar y voy a escribir todo lo bueno y el otro todo lo malo. Las cosas como son. Lo que haces bien y lo que haces mal, haces mal. Pasar a la historia haciendo semejantes cosas, dice uno, no lo puedo creer, así quieres tú pasar a la historia. Nosotros como humildes personas, me refiero al decir humildad, que no tenemos estos cargos, oye, por el amor de Dios, pues claro que va a pasar a la historia. ¿Y con qué cerramos? Nos queda un minuto y muchos amigos recuerden que tenemos el bonus, porque esta hora se nos fue como agua. Entonces, ahorita, en un minuto, es todo el micrófono tuyo. ¿Con qué quieres cerrar? ¿Qué quieres decirnos de lo más profundo de tu ser? Pues mira, queriendo a México, esa es una herencia. Es una herencia. Espérame. Y tus redes sociales, primero tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? Perdón. En Facebook, Venustiano Carranza P. Ahí en Facebook me pueden encontrar. Okay. Te diría que queriendo muchísimo a México, que es una herencia familiar, tenemos que ver a nuestros políticos con la famosa frase de que el político ve para la siguiente elección, el estadista ve para el futuro de su país. Ese es el tamaño de tamaño de gobernantes que tenemos que buscar, con miras elevadas, con miras amplias, con miras filosóficas, porque si lo ven desde el punto de vista material del dinero, no llegan a más allá de la siguiente elección y posiblemente la pierdan. Sí, no olviden, mis amigos, que estamos en el bonus en YouTube y en Facebook Live como Museando Ando Oficial. Mi queridísimo Venustiano, de verdad eres un amor, me estoy tan contenta de que hayas estado. Bendiciones, gracias por estar. El agradecido soy yo contigo y con todo tu equipo, de que realmente la oportunidad de platicar y externar todas estas ideas no diario se tienen. Gracias, Verónica. Muchísimas gracias, museotes, museitos, museos, sí, aquí en Museando no los encontrará. Síganos
ahorita estamos en calientito en el bonus. Museo Andón Oficial. Bendiciones y mucho amor. Gracias.